Estaba un poco perplejo sobre lo que había mencionado Cortés acerca de unos compañeros muy interesantes para mí, y en aquel día de otoño en que partimos, francamente me sorprendió ver de quiénes se trataba. Los tres venerados oradores de las tres naciones de la Triple Alianza. Me pregunté por qué Cortés deseaba que hicieran ese viaje. Si era porque tenía miedo de que en su ausencia tramaran una conspiración en su contra, o porque deseaba impresionar a la gente de las tierras del sur, al ver cómo esos personajes tan augustos seguían su caravana con mansedumbre. En verdad que fueron todo un espectáculo, pues como sus elegantes sillas de mano resultaron muy molestas en muchas partes del camino, los personajes tenían que bajarse y caminar, y como Cuauhtémoc, después de las interrogaciones persuasivas de Cortés, había quedado inválido para siempre, en muchos lugares a lo largo del camino los habitantes locales tuvieron la oportunidad de ver el espectáculo que representaba Cuauhtémoc, el venerado orador de los mexica, cojear y colgarse de los hombros de otros dos que lo sostenían. De un lado el venerado orador Tetlapaquentzal o Tlacopan, y el otro el venerado orador Cuauhnáhuac de Texcoco. Sin embargo, ninguno de los tres se quejó jamás, aunque debieron de darse cuenta después de un tiempo de que deliberadamente estaba guiando a Cortés, a sus jinetes y a sus soldados por los caminos más difíciles y por una tierra que no me era familiar. Lo hice solo en parte con la intención de hacer que esa expedición fuera la menos placentera posible para los españoles y con la esperanza de que jamás pudieran regresar. También porque ese sería mi último viaje, así que había decidido aprovecharlo y ver algo nuevo. Después de llevarlos por las montañas más duras de Huaxcayac y luego a través de los eriales desolados en esa tierra angosta que está entre las mares del norte y del sur, me desvié hacia el noreste, conduciéndolos por los pantanos más profundos de la tierra de Cupilco. Y allí fue en donde por fin, asqueado de los hombres blancos, asqueado de mi asociación con ellos, me fui y los dejé. Debo mencionar que, con el fin de verificar la veracidad de mis traducciones por el camino, Cortés había llevado consigo a un segundo traductor. Para variar un poco, no era Malintzin, ya que en aquel entonces ella estaba amamantando a su pequeño Martín Cortés, y casi sentía su ausencia porque cuando menos era agradable de ver. Quien la sustituía era también una mujer, pero una mujer con la cara, el quejido y el carácter de un mosquito. Pertenecía a la clase baja, de esos que se habían levantado y convertido en blancos por imitación al aprender a hablar el español, y había tomado el nombre cristiano de Florencia. Pero como su otra lengua era el náhuatl, no era de ninguna utilidad en esos lugares extranjeros, excepto por el hecho de que cada noche complacía a los soldados españoles, cuando estos, por medio de regalos o tratando de despertar la curiosidad, no habían podido atraer hacia sus petates a las prostitutas más jóvenes y deseables de la localidad. Una noche, al principio de la primavera, después de haber pasado el día chapoteando entre un pantano particularmente desagradable, acampamos en un pedazo de tierra seca a la vera de unos árboles de amatl y ceiba. Ya habíamos cenado y estábamos descansando alrededor de las varias fogatas de campamento, cuando Cortés se acercó a mí e inclinándose me puso amistosamente una mano sobre uno de mis hombros y me dijo: «Mirad hacia allá, Juan Damasceno, mirad, es una cosa digna de admiración». Levanté mi topacio y miré hacia donde me apuntaba. Los tres venerados oradores estaban sentados juntos, apartados del resto de los hombres. Ya los había visto sentados así en muchas ocasiones en el transcurso del viaje, supuestamente discutiendo lo poco que puede discutir un gobernante que ya no tiene a quien gobernar. Cortés dijo:
Creedme que eso es algo que se ve con muy poca frecuencia en el viejo mundo. 3 reyes sentados apaciblemente juntos y que tal vez no se vuelva a ver por aquí. Me gustaría un recuerdo de ellos. Dibujadme un retrato de ellos, Juan Damasceno, y tal y como están con sus rostros inclinados en atenta conversación. Lo tomé por una petición inocente. En verdad, tratándose de Hernán Cortés me pareció un pensamiento poco común por el hecho de considerar ese momento como para que valiera la pena de ser registrado. Por lo que lo complací de buena gana. Quité una tira de corteza de uno de los árboles de amatl y sobre la limpia superficie interior dibujé con una astilla húmeda que tomé de una fogata el mejor dibujo que pude hacer con un material tan primitivo. Los 3 venerados oradores se reconocían en él individualmente y capté la expresión solemne de sus rostros, de modo que cualquiera que viera el dibujo sabría que hablaban de cosas señoriales. No fue sino hasta la mañana siguiente que tuve motivo para lamentar de nuevo el haber roto mi antiguo juramento de no dibujar más retratos por miedo a traerles mala suerte a quienes dibujaba. Muchachos, hoy no nos pondremos en camino, anunció Cortés al levantarnos, porque en este día tendremos la desagradable tarea de llevar a efecto una corte marcial. Sus soldados lo miraron tan extrañados y perplejos como lo hicimos los venerados oradores y yo. Doña Florencia, dijo Cortés con un gesto hacia la mujer que sonreía afectadamente, se ha tomado la molestia de escuchar las conversaciones entre nuestros 3 huéspedes distinguidos y los jefes de las aldeas por las que hemos pasado. Ella atestiguará que estos reyes han estado tramando con la gente de estos lugares para un levantamiento en masa en contra de nosotros. Y gracias a don Juan Damasceno también tengo, y mostró el pedazo de corteza, un dibujo que la prueba convincente de que se encontraban en la más profunda de las conspiraciones. Los 3 oradores solo habían mirado despectivamente a la despreciable Florencia, pero la mirada que dirigieron a mí estaba llena de tristeza y desilusión. Me adelanté con rapidez y grité: «¡No es verdad!». Inmediatamente Cortés sacó su espada y recargando su punta en mi cuello dijo: «Creo que tu testimonio y traducción en estos procedimientos no sería del todo imparcial. Doña Florencia servirá de intérprete y tú estarás en silencio». Por lo tanto, 6 de sus oficiales presidieron el tribunal y Cortés presentó los cargos y Florencia, su testigo, presentó la evidencia falsa que sostenía esos cargos. Quizás Cortés le había dado instrucciones previas, pero no creo que eso hubiera sido del todo necesario. Personas con su manera de ser tan baja, resentidas por el mundo, ni se sabe ni se interesa de su existencia, se aprovecharán de cualquier oportunidad para ser reconocidas, aunque nada más sea por su maldad atroz. Así Florencia aprovechó la única oportunidad que tenía para que se fijaran en ella, denigrando a sus mayores, con aparente impunidad y ante una audiencia que aparentaba atención y fingía creerla. Manifestando la frustración que había llevado durante toda su vida por ser una insignificancia, soltó un torrente de mentiras, invenciones y acusaciones con la intención de que los 3 señores parecieran unas criaturas más despreciables de lo que ella era. No pude decir nada, no hasta ahora, y los venerados oradores tampoco dijeron nada. Despreciaron al mosquito con pose de buitre y no refutaron ninguna de sus acusaciones, ni se defendieron, ni mostraron en sus rostros lo que pensaban de la burla de este juicio. Florencia hubiera continuado así por días y meses hasta haber podido inventar la evidencia de que los 3 eran diablos del infierno, si hubiera tenido el intelecto para haber pensado en eso. Pero al fin, el tribunal se cansó de escuchar sus divagaciones,
someramente le ordenaron callarse y de la misma manera dieron el veredicto de que los 3 señores eran culpables de conspirar una revuelta en contra de la Nueva España. Sin protestar o reclamar, solo se intercambiaron despedidas irónicas entre ellos y luego los 3 dejaron que los colocaran en fila bajo un árbol enorme de ceiba y los españoles lanzaron las cuerdas sobre una rama convincente y los ahorcaron a los 3 al mismo tiempo. En aquel momento en que murieron los venerados oradores Cuauhtémoc, Tetlapaquentzal y Cuauhnáhuac, también murió lo que quedaba de la existencia de la Triple Alianza. No sé la fecha exacta del año porque no había llevado un diario en esa jornada, pero tal vez ustedes, reverendos escribanos, puedan calcular la fecha, porque cuando terminó la ejecución, Cortés gritó alegremente: «Bien, muchachos, vayamos de cacería, matemos algunas aves y hagamos una fiesta. Hoy es último martes que podemos comer carne, el último día del carnaval». Se divirtieron durante toda la noche, por lo que no me fue difícil escurrirme del campamento sin que se dieran cuenta y regresar por donde habíamos venido. En mucho tiempo menos del que habíamos empleado en la ida, regresé a Coanhuacán, al Palacio de Cortés. Los guardias estaban acostumbrados a mis idas y venidas y aceptaron con indiferencia mi explicación de que se me había enviado a que me adelantara al resto de la expedición. Fui a la habitación de Bill y le conté lo que había pasado. «Ahora soy un fugitivo», le dije, «pero creo que Cortés no sabe que tengo una esposa o que ésta se encuentra residiendo aquí. Y aunque lo supiera, no creo que dejara caer mi castigo sobre tu cabeza. Debo huir y puedo esconderme mejor entre el gentío de Tenochtitlán. Quizás pueda encontrar una choza vacía en la sección de la gente baja. No quisiera que vivieras entre tanta pobreza. Luna que espera, cuando puedes permanecer aquí y estás cómoda». «Ahora somos fugitivos», me interrumpió con voz ronca, pero decidida. «Hasta podré caminar si tú me guías hasta la ciudad, Sa». Discutí, supliqué, pero no cambió de parecer. Entonces hice un paquete con nuestras pertenencias, que no eran muchas, y pedí a 2 esclavos que la llevaran a una silla de manos. Viajamos por la orilla de la montaña, otra vez hacia las tierras del lago, y luego cruzamos el camino puente del sur hacia Tenochtitlán, y aquí hemos estado desde entonces. Otra vez le doy la bienvenida a su ilustrísima, después de una ausencia tan larga. ¿Viene usted a escuchar la conclusión de mi narración? Bien, ya casi lo he contado todo, a excepción de un pedacito. Cortés regresó con su caravana casi un año después de haberla dejado yo, y su primera preocupación fue la de hacer correr la falsa historia acerca de la insurrección planeada por los 3 venerados oradores, y mostró mi dibujo como prueba de su confabulación, proclamando la justicia de haberlos ejecutado por traición. Eso causó una gran sorpresa entre la gente que había pertenecido a la Triple Alianza, porque yo no se lo había dicho a nadie, aparte de Abiu. Por supuesto que toda la gente tuvo duelo y se celebraron servicios fúnebres en su memoria. También, como era de suponerse, murmuraron por lo bajo entre ellos, pero no tuvieron otra alternativa más que fingir que creían en la versión de ese incidente contado por Cortés. Debo hacer notar que él no trajo de regreso a Florencia para que apoyara su historia. No hubiera deseado correr el riesgo de que ella tratara de tener otro momento fugaz de reconocimiento al publicar esa mentira dentro de sus otras mentiras. Dónde y cómo se deshizo de esa criatura, nadie lo supo y nadie se interesó jamás en investigarlo. Es seguro que Cortés se enojó porque deserté de su expedición, pero esa ira debió de esfumarse durante el año que transcurrió hasta su regreso,
pues nunca ordenó que se me diera caza, o por lo menos nunca supe tal cosa. Ninguno de sus hombres anduvo indagando acerca de mi paradero, ninguno de sus perros fue puesto a olfatear mi rastro. Así que Biu y yo seguimos viviendo como pudimos. Para entonces ya se había restaurado el mercado de Tlatelolco. Aunque había quedado muy reducido de tamaño, fui a ver qué se estaba comprando y vendiendo, por quién y a qué precios. El mercado estaba lleno de gente como en los viejos tiempos, aunque por lo menos la mitad de la aglomeración consistía en hombres y mujeres blancos. Me fijé que la mayoría de las cosas que adquiría mi propia gente era por medio de trueque. Te cambio este gallipavo por esta cazuela, pero los compradores españoles estaban pagando con monedas, ducados, reales y maravedíes. Y mientras ellos compraban comida y otras cosas necesarias, también adquirían muchas cosas de valor únicamente decorativo y sin utilidad. Al escucharlos mientras conversaban y compraban, deduje que estaban comprando esas curiosidades artesanías nativas para guardarlas por su valor de curiosidad o para enviarlas a sus parientes como recuerdos de la Nueva España. Como usted sabe, su ilustrísima, muchas banderas diferentes han tremolado en esta ciudad durante los años, desde su reconstrucción como la Ciudad de México. Se ha visto el estandarte personal de Cortés en azul y blanco con una cruz roja y la bandera color sangre y oro de España y la que lleva la imagen de la Virgen María, con lo que supongo que son sus colores reales y una con un águila de 2 cabezas, significado del imperio y otras cuyo significado me es desconocido. Aquel día en el mercado vi cómo muchos artesanos ofrecían obsequiosamente la venta de esas banderas diferentes, pero en miniatura, bien o mal hechas. Pero ni aun las mejores reproducciones levantaban algún fervor entre los españoles que estaban comprando. Y observé que los vendedores no estaban ofreciendo alguna réplica parecida de nuestro orgulloso símbolo de la nación mexica. Quizás temían ser acusados de apoyar simpatías contrarias a la paz y al buen orden. Bueno, yo no tenía esos temores, o mejor dicho, yo podría ser castigado por ofensas más graves, así es que no me preocupaban las triviales. Me fui a casa en nuestra pequeña y miserable choza. Hice un dibujo, me arrodillé junto al catre de Biu y lo sostuve cerca de sus ojos. Luna que espera, le dije. ¿Puedes ver esto lo suficientemente claro como para copiarlo? Miró intensamente mientras yo le señalaba los elementos. Mira, es un águila con sus alas equilibradas y está parada sobre un cacto nopali y en su pico sostiene el símbolo de la guerra, los listones intercalados. Sí, dijo ella, sí, distingo los detalles con más facilidad ahora que me los has explicado. ¿Pero qué quieres decir con copiarlos a? Si compro los materiales, ¿podrías bordar una copia de eso con hilos de colores sobre un pequeño cuadro de tela? No es necesario que lo bordes tan primorosamente como lo solías hacerlo. Solo café para el águila, verde para el nopali y tal vez rojo y amarillo para los listones. Creo que sí podré hacerlo, pero ¿para qué? Si hace suficientes copias, podría venderlas en el mercado a los hombres y mujeres blancos. Parece que les gustan las curiosidades y pagarían con monedas. Ella dijo, haré uno y mientras tú me observas para que me puedas corregir donde me vaya mal, cuando lo haya hecho bien y pueda sentirlo con las puntas de mis dedos, podría usarlo como patrón para hacer muchos más. Y así lo hizo y muy bien además. Yo solicité un lugar en el mercado, se me dio un pequeño espacio en donde extendí mi manta y sobre ella acomodé las réplicas del antiguo emblema de los mexica. Ninguna autoridad vino a molestarme y a decirme que quitara mis cosas. En lugar de eso, mucha gente vino a comprar. La mayoría eran españoles
pero hasta algunos de mi raza me ofrecieron tal o cual cosa a cambio, porque habían pensado que nunca volverían a ver otra vez eso, que era lo único que quedaba de lo que éramos y de lo que fuimos. Desde el principio muchos españoles se quejaron del diseño. Esa serpiente que está comiendo el águila no se ve muy real. Traté de explicarles que no se trataba de una serpiente ni que el águila se le estuviera comiendo, pero no parecían entender lo que era, o sea, palabras pintadas, y que los listones intercalados significaban fuego y humo, y por lo tanto también significaban guerra. Y guerra, les explicaba, constituía una gran parte de la historia mexica, lugar que jamás habían ocupado los reptiles, pero solo me decían, quedaría mejor con una serpiente. Si eso era lo que querían, eso sería lo que tendrían. Hice un dibujo corregido y ayudé a Luna que espera a hacer un bordado nuevo de ese dibujo que después utilizó como molde. Cuando los otros vendedores del mercado inevitablemente copiaron ese emblema, lo copiaron con todo y serpiente, pero ninguna de las imitaciones estaba tan bien hecha como las de View, así que mi negocio no sufrió mucho por ello. Al contrario, me divertía ver la calidad de las copias, comprobar que había iniciado una industria completamente nueva y saber que esa era mi última contribución al único mundo. Había sido muchas cosas durante mi vida, aun siendo el señor Mixley un hombre de estatura, riqueza y respetado. Entonces me hubiera reído si alguien me hubiera dicho: terminarás tus días y tus caminos como un vendedor ambulante, vendiéndoles a extranjeros altivos pequeñas telas con copias del emblema mexica y hasta una imitación de este. Me hubiera reído. Así es que reía mientras me sentaba en la plaza del mercado día tras día, y aquellos que se detenían a comprar me consideraban un anciano simpático y alegre. Pero tal como resultaron las cosas, no terminé ahí del todo, porque llegó el tiempo que la vista de View se acabó completamente. También sus dedos se acabaron y ya no pudo bordar, así que tuve que cerrar mi pequeña aventura en el comercio. Desde entonces hemos vivido de los ahorros de las monedas que ganamos, aunque Luna, que espera con frecuencia y enojo, ha expresado su deseo de que la muerte la libere de su oscura prisión, de su inmovilidad y su miseria. Después de un tiempo de inactividad, de no haber nada más que existir, yo estaba casi deseando lo mismo para mí. Pero fue entonces cuando los frailes de su ilustrísima me encontraron y me trajeron aquí y me pidieron que les hablara de los tiempos ya idos, y eso ha sido una diversión suficiente como para sostener mi interés por la vida. Mi empleo aquí ha significado para View una prisión más triste y solitaria, pero la ha soportado con tal de que yo tenga a alguien que me espere en casa en las noches en que he llegado a esa choza que ahora es mi hogar. Cuando finalmente vuelva otra vez para quedarme allí, tal vez arregle las cosas de modo que no sea una estancia demasiado larga ni para ella ni para mí. Ya no tenemos más trabajo que hacer, ni ninguna excusa para permanecer en este mundo de los vivos. Y debiera mencionar que lo último en que contribuimos para el único mundo ya no me divierte ahora. Vayan a la plaza de Tlatelolco hoy y verán el emblema mexica a la venta, aún con todo y serpiente. Pero lo que es peor, lo que no me divierte es que ahora también ustedes escucharán a los narradores de cuentos profesionales enroscando a esa serpiente entre nuestras leyendas más veneradas. Escuchen y sepan. Cuando nuestra gente llegó por primera vez a este lugar en la región del lago, aún éramos los aztecas, y nuestro dios Huitzilopochtli le indicó a nuestros sacerdotes buscar un lugar en donde se encontrara un nopali y sobre él un águila posada devorando una serpiente. Bien, su ilustrísima, creo que con lo contado es suficiente. Yo no puedo cambiar sus pequeñas falsedades patéticas, ni tampoco la realidad todavía más patética.
Pero la historia que les he contado es la historia que he vivido, en la que he tomado parte y todo lo que he dicho es verdad. Beso la tierra, lo que quiere decir, lo juro. Ahora, pudiera ser que en el transcurso de mi narración haya dejado unos pequeños huecos aquí o allá y que su ilustrísima quisiera llenarlos, o puede haber preguntas que su ilustrísima le interesara hacer, o más detalles que su ilustrísima le gustaría saber sobre uno u otro tema. Pero le suplico que pospongan eso por un tiempo y que me permita un descanso en este templo. Ahora le pido a su ilustrísima permiso para irme y dejar a los reverendos escribanos y este cuarto que una vez fue la casa de canto. No es porque esté cansado de hablar o porque haya dicho todo lo que había que decir o porque crea que estén cansados de escucharme hablar. Le pido permiso para irme porque anoche cuando llegué a mi choza y me senté junto al catre de mi esposa, sucedió algo increíble. Luna que espera me dijo que me amaba. Ella me dijo que me quería, que siempre lo ha hecho y que aún me amaba. Como Viu jamás ha dicho tal cosa en toda su vida, creo que tal vez se está acercando al fin su larga agonía y que debo estar con ella cuando llegue. Por muy desunidos que hayamos estado, ahora solo nos tenemos nosotros. Anoche Viu me dijo que me amó desde el momento en que nos conocimos hace mucho en Tecuantepec, en los días de nuestra dorada juventud, pero que me había perdido la primera vez y me perdió para siempre. Me dijo, cuando decidí ir a buscar al colorante púrpura, cuando ella y su hermana Siyaya escogieron las pajillas para ver cuál de las dos me acompañaría. Fue entonces que me dijo cuando me perdió, pero nunca dejó de quererme y nunca encontró a un hombre que pudiera amar. Cuando anoche hizo esa sorprendente revelación, un mal pensamiento cruzó por mi mente y pensé, si hubiera sido tú, Viu, quien hubiera ido conmigo, ¿quién se hubiera casado conmigo después? Entonces hubiera sido Siyaya, quien ahora estaría conmigo. Pero ese pensamiento fue borrado por otro. Hubiera deseado que Siyaya sufriera como has sufrido tú, Viu. Y me compadecí de esos pobres restos que yacían ahí diciéndome que me amaba, y me lo decía tan triste que traté que la situación fuera un poco más ligera. Así es que le comenté que ella siempre había escogido una forma muy extraña de manifestarme su cariño y le conté cómo la había visto entretenida con el arte de la magia, haciendo una imagen mía de lodo como lo hacen las brujas cuando quieren hacerle daño a algún hombre. Viu dijo, y parecía más triste todavía, que la había hecho sin intención de dañarme, que había esperado durante mucho tiempo y en vano a que compartiéramos el mismo lecho, que había hecho esa imagen para dormir con ella y así encantarme para que llegara a amarla. Entonces me senté junto a su catre silencioso y reflexioné sobre muchas cosas pasadas y me di cuenta de lo poco observador y distraído que había sido durante los años en que Viu y yo llevábamos compartiendo. He sido más ciego y más inválido de lo que está Viu en este momento en su total ceguera. No es la mujer quien debe decir al hombre que lo ama, y Viu siempre había respetado esa inhibición tradicional. Jamás lo dijo y escondió sus sentimientos bajo una actitud impertinente que yo obstinadamente había considerado burlona y con gashmonería. Solo unas pocas veces había hecho a un lado su restricción de gran señora. Recuerdo una ocasión en que me dijo anhelante, siempre me he preguntado por qué se habrá llamado Luna que espera. Y ni siquiera esos momentos pude reconocer lo que pasaba por ella y me rehusé a ello, cuando todo lo que hubiera tenido que hacer era haberla tomado en mis brazos. Es cierto, yo amaba a Siyaya y hubiera seguido amándola y siempre lo seguiré haciendo,
Pero eso no hubiera disminuido aunque hubiera amado también a View. Ay, los años que he desperdiciado, de los que yo mismo me he privado, pues no puedo culpar a nadie más. Y lo que más lacera mi corazón es la forma tan desagradable en que también privé de esos años a Luna que espera. Quien había esperado durante tanto tiempo, hasta ahora que ya es demasiado tarde para salvar todavía un último momento de todos esos años perdidos. Si pudiera se lo repondría de alguna forma, pero no puedo. Anoche la hubiera tomado entre mis brazos, yacido junto a ella y hubiera hecho el acto del amor. Quizás yo lo hubiera podido hacer, pero lo que queda de View no puede ya hacerlo. Así que hice la única cosa posible, que fue hablar, y lo hice honestamente diciendo: View, mi querida esposa, yo también te amo. Ella no pudo contestar porque se le salieron las lágrimas y ahogaron la poca voz que le quedaba, pero puso su mano sobre la mía. La apreté tiernamente y permanecí allí sentado sosteniéndola, y hubiera entrelazado mis dedos con los suyos, pero no pude ni siquiera hacer eso, pues ya no tiene dedos. Como ya habrán adivinado, mis señores, la causa de su larga agonía ha sido el ser comido por los dioses, y como ya les he descrito los efectos de esa enfermedad, preferiría no decirles lo que no se han comido los dioses de esa mujer, que en un tiempo fue tan bella como Sinjaya. Solo me senté a su lado y así permanecimos en silencio. No sé qué estaría pensando ella, pero yo recordaba los años que habíamos vivido juntos, sin estar juntos nunca, y todo lo que había desperdiciado en esos años. Nos habíamos desperdiciado el uno al otro y habíamos desperdiciado el amor, que es el desperdicio más imperdonable de todo. Amor y tiempo son las únicas dos cosas en el mundo que no se pueden comprar, solo gastar. Anoche View y yo por fin nos declaramos nuestro amor, pero muy tarde, demasiado tarde. Ya el tiempo pasó y ya no se puede recuperar. Por eso me senté y recordé todos esos años perdidos, y recordé también otros años más lejanos. Recordé aquella noche cuando mi padre me cargó sobre sus hombros y cruzamos la isla de Jaltocan bajo los más viejos de los viejos árboles, los cipreses, y como pasaba entre las sombras y las luces veteadas de la luna. Entonces no lo podía saber, pero estaba pensando por lo que sería mi vida más tarde, luz y sombra, alternativamente, días brillantes y noches oscuras, buenos tiempos y tiempos malos. Y desde entonces he soportado mi carga de penas y angustias, tal vez más de lo que me toca, pero mi descuido imperdonable hacia View Ribe es la prueba suficiente de que yo también he causado sufrimientos y angustias a otros. Aún así es inútil arrepentirse o quejarse del tonal y de uno. Pero si pusiera mi vida en una balanza, resultaría que ésta ha sido más buena que mala. Los dioses me favorecieron con buena fortuna y con haber hecho cosas de valor. Si tuviera que lamentar cualquier aspecto de mi vida, sería el hecho de que los dioses me negaron la última buena fortuna, o sea, el morir después de haber realizado esas obras de valor. Eso hubiera sido hace mucho tiempo, pero aún estoy vivo. Por supuesto que si así lo deseo, podría creer que los dioses han tenido sus razones para ello. Por lo menos puedo recordar aquella noche distante cuando soñé borracho, y puedo creer que los dos dioses me dieron sus razones. Me dijeron que mi tonali no era el ser feliz o desdichado, rico o pobre, productivo u ocioso, con buen temperamento o malhumorado, inteligente o estúpido, alegre o desolado, aunque he sido todo eso en uno u otro tiempo. De acuerdo con los dioses, mi tonali solo era aceptar cada desafío
y cada oportunidad que la vida me pusiera delante para vivir mi vida tan plenamente como lo puede hacer un hombre. Y haciendo eso he participado en muchos sucesos grandes y pequeños, históricos y particulares. Pero los dioses dijeron, si es que eran dioses y si es que hablaran con la verdad, que mi verdadera función en todos esos sucesos era solo recordarlos y hablar de ellos a los que vinieran a buscarme, para que así esos sucesos no fueran nunca olvidados. Bien, ahora ya he hecho eso, excepto por algunos detalles que su ilustrísima quiera que añada. No puedo pensar en alguna otra cosa que narrar. Como les previne desde el principio, solo puedo contarles la historia de mi vida y toda ella es ahora pasado, y si hay algún futuro no puedo verlo y pienso que no me gustaría tampoco. Recuerdo las palabras que oí muchas veces durante mi viaje en busca de Aztlán, las palabras que Moctezuma repitió una noche cuando estábamos en la cumbre de la pirámide de Teotihuacán. A la luz de la luna, repitiéndolas como si fueran un epitafio. Los aztecas estuvieron aquí. Nada traían cuando llegaron, nada dejaron cuando se fueron. Los aztecas, los mexica, como quieran ustedes llamarnos, nos estamos yendo ahora. Seremos dispersados y absorbidos y pronto, muy pronto, desapareceremos y quedará muy poco de lo que seamos recordados. Todas las otras naciones también invadidas por sus soldados que llevan nuevas leyes, por sus señores propietarios exigiendo esclavos para laborar, por sus misioneros llevando nuevos dioses, esas naciones también desaparecerán o cambiarán tanto que no se las podrá reconocer y caerán hasta quedar decrépitas. Cortés se encuentra en estos momentos llevando a sus colonizadores a lo largo de las tierras del Océano del Sur. Alvarado está peleando por conquistar las tribus de las selvas de Cuauhtémoc. Montejo pelea para vencer a los maya, los más civilizados en Uluimilcuts. Guzmán está luchando para vencer a los desafiantes purépecha de Michoacán. Cuando menos todos esos pueblos, al igual que nosotros los mexicas, tendrán el consuelo de que pelearon hasta el último momento. Compadezco a esas otras naciones, aún a nuestros antiguos enemigos los tezcalteca, que ahora se lamentan amargamente por haberles ayudado a ustedes, los hombres blancos, empujándolos a tomar el único mundo. Dije hace unos momentos que no podía ver el futuro, pero de cierta manera sí lo he hecho. He visto a Martín, el hijo de Malitzin, y la creciente cantidad de niños y niñas que nacen con un color chocolate aguado y baja calidad. Eso puede ser el futuro. No toda nuestra gente del único mundo va a quedar exterminada, pero decaerán en una raza diluida, insípida en su debilidad, uniforme e inútil. Puede ser que esté equivocado. Es más, me queda la esperanza de equivocarme, pero lo dudo. Debe de haber algunos pueblos de estas tierras tan remotos e invencibles que puedan ser dejados en paz y que se multipliquen, y entonces aquí Inentla. Ay, casi hasta me gustaría vivir para ver qué pasará. Mis ancestros no se sienten avergonzados cuando los llamaron gente de la mala hierba, pues aunque la mala hierba sea fea e indeseable, crece fuerte y fiera y es casi imposible de erradicar. No fue cortada sino hasta que la civilización de la gente de la mala hierba creció y floreció, pues las flores son bellas, fragantes y deseables, pero parecen y mueren. Quizás en alguna otra parte del único mundo existe o existirá otro pueblo como la gente de la mala hierba, y tal vez su tonal sea que crezcan y quizás sus hombres blancos no puedan abatirlos y tal vez alguna vez alcanzarán nuestra propia eminencia. Podría pasar eso, y también cuando ellos se pongan en camino, alguno de mis descendientes marchará con ellos. No tomo en cuenta las semillas que alguna vez pude haber dejado en las lejanas tierras del sur,
pues la gente allí lleva mucho tiempo degenerada y nunca serán otra cosa, ni siquiera con mi posible infusión de sangre mexica entre ellos. Pero hacia el norte, bien, entre los muchos pueblos en que vagué, está todavía el Aztlán, y hace mucho tiempo que me di cuenta del significado de la invitación que me extendió aquel orador menor, quien también se llamaba Tlilectli. Él me dijo: debes venir otra vez a Aztlán, hermano, pues te vas a encontrar con una pequeña sorpresa. Pero no fue sino hasta mucho después que me acordé que había dormido muchas noches con su hermana y sabía cuál era la sorpresa que me estaba esperando. Muchas veces me he preguntado, ¿niño o niña? Pero sé esto, que ya sea él o ella, no se quedará temeroso o estúpido en Aztlán si sale otra migración de allí. Y le deseo todo éxito en el futuro a esa joven semilla. Pero estoy divagando otra vez y su ilustrísima me muestra impaciente. Entonces, si me da usted permiso, su ilustrísima, me iré ahora. Me iré y me sentaré junto a View y seguiré diciéndole que la amo, pues quiero que esas sean las últimas palabras que ella oiga cada noche antes de que se duerma y antes de que se duerma para siempre. Y cuando ella se duerma, yo me levantaré y saldré hacia la noche y caminaré por las calles vacías. Explícit. Crónica narrada por un indio anciano de la tribu comúnmente llamada azteca, como fue recopilada verbatim of original. Fray Gaspar de Gayana, Fray Toribio Vega de Aranjuez, Fray Jerónimo Muñoz G., Fray Domingo Villegas e Ibarra, Alonso de Molina, intérpretes, en el día de la fiesta de San Juan Apóstol, 25 de julio de 1531 DC. Santificada Cesárea Católica Majestad del Emperador Don Carlos nuestro Rey. Muy magistral Majestad, desde esta Ciudad de México, capital de la Nueva España, es este día de los Santos Inocentes en el año de nuestro Señor Jesucristo de 1531. Os saludo. Perdonad, Señor, el largo intervalo entre nuestra última comunicación. Como el capitán Sánchez Santoveña puede atestiguar, su carabela correo tardó mucho en llegar aquí al encontrarse con vientos contrarios cerca de las Azores y una gran calma en las estáticas latitudes del mar de los Sargazos. Por este motivo acabamos de recibir la carta de vuestra Majestad, en la que nos da vuestras instrucciones para que nos hagamos cargo de que, como una recompensa por sus servicios prestados a la corona, nuestro cronista el azteca se ha favorecido con una casa cómoda para él y su mujer, con un pedazo de tierra laborable y una pensión adecuada para que puedan sustentarse hasta el fin de sus días. Tengo la pena de informaros, Señor, que no podemos cumplir con eso, porque el indio ha muerto y su inválida viuda todavía vive. No tenemos idea de dónde puede estar, ya que anteriormente habíamos preguntado a vuestra Majestad acerca de lo que deseaba que se hiciera con el azteca al terminar su trabajo, y puesto que la única respuesta fue un silencio largo y ambiguo, quizá podamos ser excusados por haber asumido que vuestra devota Majestad compartiría la creencia de que este clérigo, expuesta con mucha frecuencia durante nuestra campaña en contra de las brujas de Navarra, de que pasar por alto la herejía es incitar a la herejía. Después de haber esperado un tiempo razonable para recibir alguna instrucción de vos o que expresarais vuestros deseos acerca de las disposiciones a tomar sobre este asunto, tomamos una medida eminentemente justificada. Levantamos contra el azteca un cargo formal de herejía, así que fue sometido a juicio. Por supuesto que si la carta de vuestra clemente majestad hubiera llegado antes, habría constituido un tácito perdón real sobre las ofensas de ese hombre
y la acusación habría sido descartada. Sin embargo, vuestra majestad podría considerar que no sería una indicación de la voluntad de Dios que los vientos del mar océano hayan retrasado el correo. De cualquier modo, recordamos bien el juramento hecho por nuestro soberano, que una vez declaró en nuestra presencia que vos estaréis dispuesta a poner a un lado vuestros dominios, amigos, sangre, vida y alma, con tal de extinguir la herejía. Así es que tenemos la confianza de que vuestra cruzada majestad aprobará el que hayamos ayudado al Señor a liberar al mundo de un favorito más del adversario. La corte de la Inquisición fue convocada a nuestra sala de justicia el día de San Martín. Todo el protocolo y todas las formalidades fueron cuidadosamente y estrictamente observados. Estuvieron presentes, además del inquisidor apostólico de vuestra majestad, nuestro vicario general actuando como presidente de la corte, nuestro alguacil mayor, nuestro notario apostólico y por supuesto el acusado. El proceso se llevó a efecto en la mañana de ese mismo día, puesto que fuimos acusador y juez, y el acusado fue el único testigo a declarar, pues la única evidencia presentada fue una selección de las palabras citadas y extraídas de la crónica del acusado y transcritas por nuestros frailes. De acuerdo con lo que él mismo admitió, el azteca abrazó el cristianismo de una manera fortuita por haber estado presente en una ceremonia de bautismo llevada a efecto por el padre Bartolomé de Olmedo hace muchos años, y él se sometió a ello tan casualmente como durante toda su vida se sometió a cada oportunidad que tuvo de pecar, pero sin tomar en consideración la actitud que haya asumido en aquel entonces de frivolidad, curiosidad o escepticismo. No hay manera de anular el sacramento del bautismo. El indio llamado Mixli, entre otros muchos nombres, murió en el momento en que el padre Bartolomé derramó sobre él las aguas bautismales, y en esos momentos él renació limpio de todo pecado original y de todos sus pecados anteriores en el carácter indébilis de Juan Damasceno. No obstante, durante todos los años después de su conversión y confirmación en la fe, Juan Damasceno cometió muchas y diversas iniquidades, de las cuales las más notorias fueron sus palabras de escarnio y desprecio hacia la Santa Iglesia, que disimuladamente o descaradamente expresó en el curso de su narración en su historia azteca. Por eso Juan Damasceno fue condenado y juzgado como hereje en la tercera categoría, uno que habiendo abrazado la fe, habiendo abjurado de todos sus pecados anteriores, cae de nuevo dentro de sus errores nefardos. Por razones políticas, hemos omitido la acusación de Juan Damasceno, algunos de sus pecados corporales que cometió después de su conversión y que admitió sin ninguna contrición. Por ejemplo, si nosotros aceptamos que estaba casado por la ley existente de esa gente, en el tiempo en que él cometió fornicación con la mujer que entonces era llamada Malinche, claramente es culpable del pecado mortal de adulterio. Sin embargo, juzgamos muy prudente llamar bajo su poena a la ahora muy respetable y estimada doña Marina, viuda de Jaramillo, para atestiguar en este juicio. Además, el propósito de la Inquisición no es tanto examinar las ofensas particulares del acusado, sino indagar su tendencia incorregible y su susceptibilidad hacia fomes peccati, para encender la yesca del pecado. Así es que nosotros nos contentamos con no acusar a Juan Damasceno de cualquiera de sus inmoralidades carnales, sino solo de su lapsi fidei, que eran bastante numerosos. La evidencia se presentó en forma de letanía, con nuestro notario apostólico leyendo los pasajes seleccionados de la transcripción sacada de las propias palabras del acusado, y luego el juez respondía con la acusación adecuada: profanación de la santidad de la Santa Iglesia. El notario leía alguna otra frase y el juez respondía:
vilipendio y falta de respeto al clero. El notario leería otra vez y el juez volvería a responder: promulgación de doctrinas contrarias a los santos cánones de la Iglesia. Y así seguía, y a través de toda la lista oficial de cargos se hizo patente que el acusado era el autor de un libro obsceno, blasfemo y pernicioso que ha prorrumpido en invectivas en contra de la fe cristiana, que ha incitado a la apostasia y propuesto la sedición y lesa majestad, que ha ridiculizado el estado monástico, que ha pronunciado palabras que ningún otro cristiano piadoso y súbdito leal de la corona jamás pronunciaría ni oiría. A pesar de que todo esto son graves errores contra la fe, al acusado se le dio la oportunidad de retractarse y de abjurar sus ofensas, aunque por supuesto ninguna retracción hubiera sido aceptada por la corte, ya que todas sus observaciones herejes han sido tomadas y preservadas por escrito, lo que hace que cada cargo sea sustancialmente en contra de él, ya que la palabra impresa no se puede borrar. De cualquier forma, cuando el notario le leyó otra vez uno por uno los pasajes seleccionados de su narración, como su observación idólatra de la que algún día mi crónica me servirá como una confesión a la bondadosa diosa de la que come suciedad, y le preguntaba después de cada frase: don Juan Damasceno, ¿es verdad que esas son sus palabras? Él rápida e indiferentemente aceptaba que lo eran. No alegó nada en su defensa ni para mitigar sus ofensas. Cuando el presidente de la corte le informó de la manera más solemne del castigo tan horrible al que se enfrentaría si era encontrado culpable, a lo que Juan Damasceno solo hizo un comentario espontáneo: ¿eso quiere decir que no voy a ir al cielo cristiano? Se le dijo que en verdad ese sería su peor castigo, que podía estar seguro de que él no iría al cielo, a lo cual se sonrió, provocando un sentimiento de horror en cada una de las almas que estaban en la corte. Nos, como inquisidor apostólico, estábamos obligados a advertirle sus derechos. Aunque era imposible que se retractara de sus pecados, todavía podía confesarse y manifestar arrepentimiento. De esa manera sería recibido como penitente, reconciliado con la Iglesia y sujeto a la pena menor prescrita por los cánones de la ley civil, condenado a pasar el resto de su vida trabajando en las galeras de vuestra majestad como prisionero. Nosotros también le recitamos la ley de conjuración. Si vos mostráis sinceramente afligido por vuestra obstinación culpable, rezaremos para el cielo le dé el don y el espíritu de arrepentimiento y contrición. No nos deis pena al persistir en vuestro error y herejía. Ahorradnos el dolor de vernos obligados a invocar las justas pero severas leyes de la Inquisición. Sin embargo, Juan Damasceno se mantuvo en su actitud obstinada, sin ceder a ninguna de nuestras persuasiones e incitaciones. Solo continuó sonriendo sombrío y murmurando algo acerca de que su destino había sido decretado por su tonali pagano, otra herejía más que suficiente. De ahí que el alguacil mayor lo llevó a su celda mientras la corte deliberaba sobre su juicio, y por supuesto las pruebas fueron convincentes. Así es que se pronunció el veredicto de que Juan Damasceno era culpable de herejía. Como lo establecen las leyes del canon, el siguiente domingo de su sentencia fue formalmente proclamada y publicada. Juan Damasceno fue sacado de su celda y conducido al centro de la gran plaza, en donde todos los cristianos de la ciudad se les había ordenado ir y prestar atención. Así pues, había una gran multitud que incluía, además de los españoles e indios de nuestras varias congregaciones, a varios oidores de la Real Audiencia y otros oficiales seculares de la justicia ordinaria, y al provincial encargado de dar auto de fe. Juan Damasceno llegó llevando el saco de San Benito de los condenados y en su cabeza la corona de la infamia, hecha con las varas de corojo
y acompañado por Fray Gaspar de Gallana, quien cargaba una gran cruz. Una plataforma muy elevada había sido erigida especialmente en la plaza por nosotros los inquisidores, y desde esa altura el secretario del Santo Oficio leyó en voz alta a la multitud la lista oficial de las ofensas y de los cargos y el juicio y el veredicto de la corte, todo lo cual fue repetido en náhuatl por nuestro intérprete Molina para que fuera comprendido por los muchos indios que se hallaban presentes. Después, como inquisidor apostólico, dimos el sermo generalilis de la sentencia, enviando al pecador condenado al brazo secular del castigo y haciendo las recomendaciones rutinarias de esas autoridades para que ejercieran misericordia al llevar efecto el castigo. Nosotros nos encontramos en condiciones de declarar que Juan Damasceno es un hereje rebelde, así que lo pronunciamos como tal. Nosotros nos encontramos en condiciones de remitirlo, así que lo remitimos al brazo secular de la justicia ordinaria de esta ciudad, a quienes rogamos descargar la justicia sobre él de una forma benigna. Después, nosotros hablamos directamente a Juan Damasceno, haciendo la última súplica obligatoria para que abandonara su obstinación, para que confesara y abjurara de las herejías, cuya penitencia le ganaría por lo menos la ejecución rápida y misericordiosa del garrote, antes de que su cuerpo fuera arrojado al fuego. Pero él se mantuvo tan obstinado como siempre y solo dijo sonriendo: Su ilustrísima, una vez cuando yo era un niñito me juré a mí mismo que si alguna vez era seleccionado para tener una muerte florida, aunque fuera en un altar extranjero, nunca deshonraría la dignidad de mi partida. Esas fueron sus últimas palabras, señor, y debo decir en su favor que no trató de soltarse de sus amarras, ni suplicó ni lloró cuando los alguaciles le echaron encima la vieja cadena de ancla para sujetarlo a la estaca que estaba sobre la plataforma, ni cuando pusieron bastante alto alrededor de su cuerpo una gran gavilla de leña, ni cuando el provincial le prendió fuego. Como Dios lo permitió y los pecados del hombre lo merecían, las llamas consumieron su cuerpo, y en ese fuego Dios quiso que la azteca muriera. Nos suscribimos ante nuestro gracioso soberano como leal defensor de la fe, empeñando nuestra constancia al servicio de Dios para la salvación de las almas y de las naciones. Obispo de México, Inquisidor Apostólico, Protector de los Indios. Fin.